La idea es que como es un tema nuevo, más diferente a otros, en los que igual hay más desconocimiento sobre la SEACI, pues introducirlo un poquito y que nos sirva para que después podamos debatir, ¿no? Preguntar y que nosotros pues, le preguntemos cosas que nos pueden parecer interesantes sobre la idea que podéis tener de ellas, vosotros lo que queréis saber, que podamos contestar y lo que no, pues lo dejemos abierto para cuando sea posible hacerlo. Entonces, como os digo, utilizando una presentación, suelo utilizar ir a definir qué es una EACI, no ver todo, pero sí algunas diapositivas en las que podamos ver primero qué es, ¿no? Realmente, ¿qué es una EACI, no? Pues EACI solamente es el acrónimo de Empresa de Asesoramiento Financiero. Pertenecen al grupo de las ESIs, de las Empresas de Servicios de Inversión. Las tres que existen son las agencias de valores, sociedades de valores y sociedades gestoras de cartera, no sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, sociedades gestoras de cartera, que como posiblemente sabéis, hay muy poquitas ahora mismo en España. No hay 6 agencias y sociedades de valores, hay más, son más conocidas, y la cuarta ESI pues sería las SEACIs. Hay una frase que dice expresamente la ley, es que se entiende por asesoramiento financiero, ¿no? Pues es el de dar recomendaciones, yo creo que es muy importante, personalizadas a un cliente y a petición de la iniciativa de la empresa. Quiere decir que si llamamos a un cliente para que sea asesorado, eso sería prestar asesoramiento, siempre y cuando sean recomendaciones personalizadas o que el cliente nos lo pida, ¿no? Realmente que le asesoremos o cualquier otra necesidad o inquietud que pueda tener. ¿Quién autoriza las SEACIs? ¿Quién supervisa las SEACIs? ¿Quién inspecciona después, posteriormente a las SEACIs? ¿Quién las inspeccionará? Pues la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores. ¿Vale? De hecho, están registradas en el registro oficial de la CNMV pues las SEACIs que hasta ahora hay en funcionamiento. Somos 90 EACIs desde el día 20 de marzo, que se aprobó la última. Y bueno, pues el ritmo ha sido creciente desde el punto de vista de algunos de manera lenta, pues porque ha habido 90 en 3 años, son muchas, son pocas, bueno, son las que hay. Si lo comparamos con sociedades gestoras de cartera hay muchísimas más, si lo comparamos con otras figuras, pues muchas menos, ¿no? Pero son las que hay a día de hoy. Y es la CNMV, una vez que se presenta una documentación que podría autorizar, ¿vale? O denegarlas. De hecho hay 90 autorizadas y funcionando, registradas, y hay 82 expedientes que se han echado atrás. O sea, ha habido solicitudes, aparte de las que estén en trámite, pues como por 200 aproximadamente, 200 solicitudes. ¿Son personas jurídicas y físicas o todas? Justo ahí hablamos de este tema, que efectivamente puede ser persona física o persona jurídica. Hasta el 17 de febrero de 2009, quien estaba ejerciendo la actividad de asesoramiento de otra manera, que como actividad complementaria, si quería pasar a que fuera una de las actividades principales, podía transformar la empresa desde la que estaba practicando ese asesoramiento financiero. Hasta el 17 de febrero se podían presentar esos expedientes. Y a partir de ahí todas ya son de nueva creación. Y como preguntabas, la EACI puede ser o persona física o persona jurídica, adoptando la forma jurídica de SA o SL o SLU, Sociedad Limitada Unipersonal. Cualquiera de las dos vías. ¿Y de las 90, tienes el dato de...? No tengo el dato, lo podemos ver luego, nos podemos conectar. No sé si tú, Ángel, lo sabes. No, nosotros, bueno, yo creo que hay más físicas, o sea, más jurídicas que físicas, pero no sé. Muchas más, sí, muchas más jurídicas, sí. La mayoría SLs, hay alguna SA, y luego hay algunas personas físicas. Antes, bueno, la presento un poco ya, pero por presentar, yo constituí una EACI en el 2009, la número 8 en concreto, y lo hicimos como persona jurídica. ¿Vale? Y luego, bueno, yo ya me quería pasar a la página, bueno, aquí sí que lo vamos a hablar, los requisitos del objeto social exclusivo, igual que si se constituye una SICAP o una sociedad gestora, tiene que tener unos requisitos específicos. Una sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva, pues tiene que ser SA, tiene que tener 300.000 euros de capital social mínimo, etcétera. Pues bueno, las ESIs, las EACIs dentro de las ESIs tienen esas características, los requisitos. Objeto social exclusivo, basado en el asesoramiento que decíamos antes, y 2 actividades complementarias, que luego os enseñaré también, y una serie de requisitos pues que son, yo creo que por personas o por profesionales que hemos estado en el sector financiero durante años, en mi caso llevaba 15 años, pues
se cumplen siempre y cuando pues, estemos con experiencia, etcétera, de cara al asesoramiento, ¿no? Habiendo prestado un asesoramiento. Honorabilidad de los administradores y directivos, bueno, estos son temas que para cualquier ESI o incluso en inversión colectiva, formar parte no solo de la administración, en la SICAP, hay que cumplirlos, etcétera. Conocimientos y experiencia aquí de los directivos y administradores de la EACI. Aquí hablaban de 3 años de experiencia. Es así, ¿no? Que son 3 años de experiencia en el sector, habiendo tenido relación en tareas de asesoramiento y de las 2 actividades colaterales, por llamarlo de alguna manera, o no son colaterales, pero hay dos actividades complementarias al propio asesoramiento financiero, ¿vale? Perdón, Íñigo. Sí. ¿Y la parte de honorabilidad, cómo se evaluaría? Es un cuestionario de honorabilidad. Igual que para los consejos de administración de una SICAP hay que rellenar un cuestionario de honorabilidad, pues que no has estado inmerso en ninguna causa judicial relacionada con estafa, delitos del sector financiero y una serie de preguntas que no en todos, porque si no lo pondrían, pero en la mayoría de los casos quien piensa dedicarse a esto pues, normalmente lo cumple. Es lo mismo que te piden para el Banco de España, para el registro de la CNMV, para cualquier cosa, pues un código de honorabilidad que dice eso, que no está en curso en causas por estafa, no sé qué tal, no sé qué delito fiscal, no sé qué cosas que están relacionadas con lo que vas a hacer y saber qué partes, digamos, limpio. Es que como yo tenía entendido, además estuve hablando con él, que antes gran parte de lo que era el tema de experiencia y conocimientos, por ejemplo, si me equivoco, y honorabilidad era por parte de la CNMV la que tomaba la decisión de si era apto o no, pero ahora como que lo han descentralizado entre comillas y los colegios economistas de cada no sé, provincia se encarga de ello y era un poco que iba a evaluar cada caso si era apto o no. Es lo que tengo entendido, pero no lo sé. Yo por lo menos en su día no era así. O sea, creo que igual es un tema de interrelación porque yo creo que es una función de CNMV. Sí es cierto que igual van por ahí los tiros que en cuanto a conocimientos y experiencia, en aquellos casos en los que no se contara con la experiencia suficiente, que son 3 años, digo, en materia de asesoramiento, prestados en materia de asesoramiento, se podía suplir con una serie de formación. Y eso sí que por parte de los colegios se iba a pensar en hacer paquetes a medida para que supieran la formación necesaria para formar una EACI. Eso se estuvo hablando. De hecho, hay un posgrado también, creo que está un poco terminado eso. Sí, de gestión patrimonial que me enseñó. Eso es. Es el preparatorio para la EFA. Pero que lo va a tener en cuenta la CNMV para la gente que se quiera dar de otra. Sí. Ah, sí, sí. Como una acreditación, como CFA y como una no sé si sustitución puede ser, porque si no solo sería gente con experiencia, ¿sabes? Una persona que acá se quiere poner y no tiene la experiencia de esta entidad financiera o entra a trabajar en una entidad financiera o no puede acceder a una EACI, ¿no? Y creo que se barajaba esa posibilidad de que pudiera O sea, como comentan, el tener un CFA, un EFA o un título de este tipo, valdría de cara a la acreditación de... Pues no, no sé. hoy yo creo que no. Hoy no lo sé. Yo creo que no. Yo creo que tenderá hacia eso porque lo que pedían, entre comillas, pues era como muy generalista y normalmente pobre. 3 años de experiencia en una entidad. Claro, saber de qué va haciendo qué, dónde. Claro. Y entonces al final, pues como en otros países que se quitan de en medio todas esas subjetividades, esto como nada, pues para ejercer esto tienes que tener el CFA, lo tienes o no lo tienes. Y aquí, pues me imagino que para ejercer, pues se dirá el EFA, algo que se inventen y que eso unido a alguna otra cosa, me imagino, pero al final de la misma manera, porque si no hay mucha gente, por ejemplo, que no está con entidades reguladas nunca, y entonces que yo sepa de casos expedientes que todas las que habían rechazado en su día, que estaban rechazados parados, no sabían qué hacer. No sabían qué hacer con la gente que nunca había estado en entidad regulada. Claro, hay varias cosas, porque decían las entidades reguladas, claro, y lo que comenta Ángel, ¿no? Puedes haber estado trabajando en una entidad perfectamente asesorando, porque hasta entonces pues no estaba regulada ni reservada esta actividad a las ESIs, con lo cual podías haber estado perfectamente 17 años en una asesoría fiscal, tú estabas en la parte financiera, que era una actividad adicional a la asesoría fiscal, saber perfectamente lo que se está diciendo y no tener. Sin embargo, sí es cierto que yo creo que CNMV está muy tranquila pues, otorgando las autorizaciones a quienes han estado en entidades reguladas, quienes no están en entidades supervisadas y reguladas. Y eso es así, vamos. Y aquí yo creo que también ha sido estricta la CNMV porque ha habido
habido casos en los que se ha pedido, en el nuestro, por ejemplo, en el mío particularmente, certificado de las empresas en las que hemos estado trabajando, diciendo que efectivamente hemos estado trabajando en actividades vinculadas al asesoramiento, ¿no? Por lo que decía antes, que es claro, 3 años en una experiencia financiera. Igual he estado en, no sé, en recursos humanos. No sé. Claro. No, creo que te decían que se pusiera el certificado en materias relacionadas, eso pedía. Y por eso pedían el certificado. Ahora, incluso así, pues puede ser, no sé, pues voy a entrar en esto, pero que esa es una cosa que yo creo que ha sido lo primero que se nos ha ocurrido para ahora mientras se hace, pero que no tiene mucho sentido. 3 años en la entidad, todo el respeto a todas las entidades de una sucursal no sé dónde, metiendo productos por la boca a la gente y tarjetas de crédito y tal, y eso es una entidad de realidad. La experiencia tenía que estar siempre basada en entidades financieras, o podría ser una multinacional que tiene departamentos financieros monstruosos, donde internamente hay que asesorar muchas cosas. ¿Esa experiencia contaba o no? Pues yo creo, no sé decir, tal vez un tema del CNMV, yo pienso que no, que lo estaban centrando mucho en entidades reguladas, en hacer asesoramiento, en haber practicado asesoramiento a terceros, etc. Creo que ahí puede ser uno de los temas que más estén mirando, siguiendo y que posiblemente se agarrará o se llegará a que esa otra manera, pues con esto que estamos haciendo, un examen o un... En un principio se limitaba a decir, bueno, todos los que hayan estado, o en bancos, o en agencias sociales, cualquier cosa regulada por el Banco de España, eso ya ellos se sienten más cómodos. Entonces no regulado, aunque en efecto municipal puede saber un montón, pues no saben qué hacer. Sí. Entonces puede ser muy injusto, porque puede ser alguien que pueda asesorar en esto. O sea, no, que estén haciendo inversiones importantes Está para la propia empresa. Para la empresa, al mismo, para las personas. Temas familiares, exacto. Temas familiares. Una persona que lleva a su familia Que lo sepa. y no está en una entidad, ¿no? Y se puede saber muchísimo más, por ejemplo, que mucha gente busca en esta entidad. Pero ya han pasado 3 años y siguen igual, o sea, los requisitos siguen siendo los mismos, no ha habido ninguna variación en cuanto a título. Se está moviendo la dirección que ya había antes de tratar de que a través de los colegios de economistas, que creo que lo que comentáis igual es a través del Consejo General de Economistas, se está tratando de enfocar en esa dirección, pero... O sea, que sean los colegios los que digan que es apto. No, los colegios son una entidad, un ente que puede... A día de hoy nosotros referiríamos al Consejo, de hecho, con la gente estuve comentando eso, nosotros sí. Con el IAF. Con monitoría completamente en el Consejo, referiríamos allí y ya te informaría un poquito más de detalle. Nosotros aquí en el colegio todavía, a día de hoy, no estamos tramitando esa cuestión. De hecho, con ESIC, con la escuela, ¿cómo es? Bueno, sí, lo que hicieron el Consejo de Economistas es llegar a una especie de acuerdo para que conjuntamente pudieran ir. Se mandó algo de información sobre ese tema. Yo creo que van los tiros por ahí, pero 3 años después, yo creo que es un tema, no lo que decías, que va lento, ¿no? Que no se toman grandes decisiones y también eso habrá influido un poco también en el número de autorizaciones de 90. Son pocas, son muchas, pues por aquí en un artículo de la última revista que publica el IAF, mañana se presenta la segunda, número 2, comparado con las sociedades gestoras de cartera hay 6, son muchas. Con las agencias sociales de valores no hay muchas más, aquí tengo el número, pero si lo comparamos con los despachos que se presta asesoramiento financiero hasta ahora, son ridículas, ¿no? Ha habido cientos y miles, ¿no? En toda España. De todas formas, hay una lista, una descripción de las actividades en Europa. Una de Sí, o sea, quiero decir, un servicio financiero puede ser inmenso, no sé cuántas categorías Está en la normativa. Mira, está en la normativa perfectamente definido. Si queréis vamos directamente, así es mejor. Ahí... Los pinchos es un poco leve, ¿eh? O sea que... Eso es. Venga, pues eso es. Sí, es más fácil. La actividad de las EAFIS está expresamente definida en la ley, la legislación, creo que es el 47-2007, el asesoramiento en materia de inversión. Esa es la actividad principal, la que la mayoría de las EAFIS realizamos como actividad principal y creo que debe ser como actividad principal. Asesoramiento en materia de inversión, entendiendo soportar la prestación de recomendaciones personalizadas de importancia al cliente, sea petición de o por iniciativa de la empresa de servicios de inversión, con respecto a una más operación relativa a instrumentos financieros. ¿Vale? Y hay un objeto social exclusivo, en el caso de SEAS o SL se pediría. Y luego hay 2 actividades complementarias, que es el asesoramiento a empresas sobre estructura de capital, estrategias industriales y cuestiones afines,
asesoramiento en ejecución y elaboración de informes de inversión en análisis financiero. Una EAFI elabora un informe sobre Telefónica, por ejemplo, y un análisis financiero sobre un producto en concreto. Vale, pues eso sería una actividad y cobra por ello, una actividad complementaria. Otra complementaria es el asesoramiento a empresas sobre estructura de capital, estrategia industrial, una venta, etcétera. Aquí yo creo que es importante que ese asesoramiento, no ejecución, que no podría ejecutar. Y luego el asesoramiento en materia de inversión, que es la actividad principal, entendiéndose por tal lo que aparece ahí, ¿no? Las recomendaciones sobre una cartera personalizada sobre un cliente, es decir, una recomendación genérica Telefónica no es un valor que nos guste ahora o que nos guste, no es una recomendación personalizada. De hecho, uno de los requisitos que pide la CNMV, que es recoger las recomendaciones que hacemos a los clientes una por una, eso no sería necesario que lo recogiéramos, porque no se ha hecho una recomendación personalizada a un cliente. Por ejemplo, adquisiciones de empresas o fusiones y otras cosas en realidad. En el punto 2, asesoramiento de la estructura de capital, estrategia industrial y cuestiones afines. Lo que pasa es que para eso, por eso es necesario. El motivo por el cual hay que regularse es por el primero y por el tercero. O sea, porque vas a prestar asesoramiento en materia de inversiones. Si solo hicieras el segundo punto, no necesitarías. O sea, eso se puede hacer sin estar regulado. El segundo punto, yo creo. Es el primero, o sea, porque el asesoramiento de empresas, estructura de capital, es decir, eso hay mucha gente, no son EAFIs, hay muchas empresas que vienen haciendo eso, boutiques y tal, no hacen lo primero y tampoco emiten un análisis sobre Telefónica para todos y tal. Lo que pasa es que las EAFIs pueden hacer también esas actividades, digamos, colaterales que tienen que ver, que son la de asesoramiento en la estructura de capital. Pero si tú haces solo asesoramiento en la estructura de capital, estrategia industrial y cuestiones afines, yo creo que para eso sí, no es así. Sí. Y igual que un despacho fiscal puede realizar asesoramiento financiero sin que sea su actividad principal o sin que cobre por ello. Eso podría hacerlo. O sea, cuando no es la actividad principal, de hecho en algunas transparencias lo tenemos puesto también, ¿no? Cuando no es la actividad principal del despacho ni representa la mayor facturación, ni cobra por ello, que es importante, ni cobra por ello, ¿no? Sí lo podría hacer. Y eso, como dice Ángel, es verdad, es así 100%. Te preguntaba, tenía dudas, es así 100%. Lo estoy pensando en empresas que lo hacen, ¿no? Claro, y por eso aquí te tienes que dar de alta porque vas a entrar en cosas reguladas por el público. Y como el tema de las inversiones y tal, todo eso está en las cosas reguladas por la CNMV, pues después te tienes que dar. Pero para el otro no. Claro, todo esto es así. La CNMV, en una entrevista a Oriol Lamar, que es uno de sus consejeros, decía que es así, que lo que empieza es a ser una actividad que hasta ahora se ha venido prestando, pero que ya deja de poderse prestar indiscriminadamente por cualquier entidad, sino que pasa a ser una actividad reservada al ámbito de las ESIs. Entonces, es una inversión que depende de la CNMV. Como es reservada a las ESIs, es regulada y supervisada por CNMV. Pero efectivamente, la principal, yo creo que el 90% pienso de las EAFIs, o el 100% yo creo que deben centrar en el asesoramiento en materia de inversión, y el 90% de los ingresos, que pues, también en un resumen semestral de CNMV, provienen del punto 1. No lo he hecho el cálculo, pero estoy convencido que es así. Sí. Vale, pues sigo con el orden, pero yo creo que lo bueno es que vayamos hablando de todo, de lo que os parezca. El marco legal que preguntáis antes, pues me parece que tiene la ley 47, no 43, 47-2007 del mercado de valores, el Real Decreto 217-2008 y la circular 10-2008 de la CNMV. Esto para acceder a la actividad, es la legislación por la que nos regimos. Después, las normas de conducta en cuanto a registros, en cuanto a conflictos de interés, en cuanto a que es una actividad reservada, lo decía antes Ángel, las actividades que se pueden realizar, etcétera, las relaciones con la clientela, los registros de clientes que también hay que mantener, pues está recogido en el Real Decreto también 217-2008, también en la ley y en esa orden que aparece. Y luego también estamos sujetos a que al principio había ciertas dudas, pero al blanqueo de capitales se recoge en la circular 10-2008 y en el Real Decreto anterior también, se recoge que las EAFIs como ESIs deben estar sujetas a la supervisión por la SEPLAC y a una serie de obligaciones de presentar informes, etcétera, negativos o positivos, pero presentar informes semestrales a la SEPLAC. Hubo ahí la ley, me parece que es el 2008, que aparece en abril 2008,
no quiero meter la pata, pero creo que es la ley 10/2008 de abril, que lo que recoge es que efectivamente o que se interpreta que efectivamente las EAFIs estarán sujetas a la supervisión y a la necesidad de información al SEPLAC. Lo podría buscar exactamente. No, 10/2010, creo que es. El 10/2010, entiendo, es el artículo. 10/2010, tienes razón. Parece que el artículo que tienes ahí en medio. Es la ley 10/2010. Es el 2008, chuleta. 10/2010 del 28 de abril, sí. A partir de esta ley se interpreta. En ese párrafo. Sí, a partir de esta ley, cuando se interpreta que efectivamente las EAFIs tienen que prestar informes, tienen que estar sometidos al SEPLAC, ¿no? A la inspección del SEPLAC. Vale, pues esta, unida a esa ley, marcaría el marco legal de la EAFI. Después, gracias. Después, lo que os decía, lo del SEPLAC, efectivamente 10/2010 del 28 de abril, efectivamente. ¿Cuáles son los pasos para acceder a la actividad? Pues en primer lugar, obtener los manuales del CNMV. En CNMV están colgados en la propia web los manuales que hay que completar, que hay que rellenar, recopilar la información necesaria de cada uno, pues sus años de experiencia, sus estudios, lo que sea, todo lo que quiera añadir al manual del CNMV y en persona física o jurídica, y confeccionar el expediente, pues juntar toda esta información, rellenar el propio manual en el que aparece pues, el tema de la honorabilidad que hablábamos antes, también los recursos con los que se cuenta, físicos, de personas, informáticos, etcétera, confeccionar un poco el plan de negocio, que es el expediente, y el plan de viabilidad, y con todo eso confeccionado, el paso 2, ir a la CNMV, entregar el expediente y esperar los requerimientos. Los requerimientos muchas veces es, yo creo que todos hemos pasado ya por una entrevista o dos personal con la CNMV, ¿no, Ángel? No sé si hay ya verte con ellos cara a cara. Eso es, que pues tener una entrevista, que te vean, que hablar, explicarles un poco el expediente, tu plan de negocio y que cualquier duda que puedan tener, pues la puedan resolver. Los requerimientos, pues oye, esta información amplíamela un poco más. O realmente esto cómo lo vas a hacer, con qué recursos vas a contar. O esta experiencia, ¿qué tal? Nos la puedes traer certificada, que bueno, has estado 10 años trabajando en esta entidad, para atender a sus requerimientos. Y en ese caso, si la CNMV lo considera oportuno, pues autoriza y cumple los requisitos, más que lo sea oportuno, autorizaría a ese plan que fuera una EAFI, que se constituyera en EAFI. Autorizaría. Una vez constituida la EAFI es cuando se crea con la reserva de nombre, el nombre que le hayamos puesto coma EAFI, con la reserva de ese nombre, se crearía, se constituiría la sociedad y se inscribiría en el registro mercantil de sociedades. Hay que contratar un seguro. Todas las EAFIs tenemos un seguro, no todas, porque existe la posibilidad de tener o un capital social en caso de personas jurídicas, o un capital de 50.000 euros, o un seguro de responsabilidad civil por un importe equivalente a 1,5 millones de euros de cobertura. Una de las dos, o una combinación, o tener 10.000 de capital social y un seguro que tenga una cobertura de seguro de responsabilidad civil inferior a ese 1,5 millones, ¿no? Una combinación de las dos. Y siendo también EAFI física o persona física sería la misma cantidad. También es el mismo seguro, ¿verdad, Ángel? No seguro, lo que no, al no ser sociedad no tienes no podría hacer capital, pero tendría que tener la misma cantidad de euros. Pero la responsabilidad no le recibir 1,5 millones. 1,5 millones. En persona pública es 1,5 Sí, creo que es por cada máximo por cada caso 1 millón, pero que la regalados en el medio o algo así. Eso es. No me acuerdo. Y esto en el caso de sociedades, personas jurídicas es por socio. El seguro hay que sacarlo porque le puede dar la paga por ello. El contrato de seguro y ya estaríamos registrados, nos registraría la CNMV en su registro, en el que os decía antes que en cnmv.es aparecen todas las EAFIs que al día de hoy son 90. Entonces ya estaríamos registrados y ya podemos ejercer la actividad. Entonces llevamos la autorización, cumpliendo el expediente, atiende sus requerimientos y a partir de ahí el registro en CNMV. Vale. ¿Cuáles son las...? Porque yo voy a apuntar mucho, pero por física, que es por lo que tenía interés. Realmente, aparte de lo que es la parte jurídica, de persona física o jurídica, ¿qué otras diferencias hay entre una EAFI y otra? Yo creo que pocas más. Hay un tema que alguna vez hemos comentado, y es que en el caso de persona física,
creo que con jurídica no se puede hacer, puedes delimitar el porcentaje de tu tiempo que vas a dedicar a la actividad de EAFI. Es así, ¿verdad? Puedes delimitar, no quiero el 100%, va a ser el 80%, porque además hago otras cosas. En jurídica, claro, la sociedad no se puede delimitar, quizás los socios y no los administradores. Pero eso es una de las diferencias. Más diferencias, bueno, la responsabilidad recaería sobre todo a la persona física, entiendo, Ángel, porque Ángel es persona física, Sí. y nosotros jurídica. Y poco más aquí sobre la SI, pues estaría limitada. Pero el tema de requerimientos, lo que hablabas de cada 6 meses, los informes, todo eso es igual. Sí, hay un tema que es la auditoría. La auditoría de una EAFI, persona jurídica, es una auditoría normal y corriente, de auditoría de cuentas. Es sorprendente también porque son empresas normalmente pequeñitas, la mayoría somos muy pequeñitas, y requieren de una auditoría como si fuera una entidad de mayor tamaño, ¿no? Una auditoría hecha por un auditor. Y en el caso de las personas físicas es una auditoría también, pero más del modelo de negocio, ¿entiendo? Sí, es más, en el caso de jurídicas es una auditoría de cuentas. Normal, correcto. Y luego en el caso de físicas, como propiamente no tienes un balance, no tienes resultados, pues este año es la primera vez que lo van a hacer, con lo cual no te puede decir el nivel de profundidad que no te llegarán. Pero en principio lo que digan es, yo que sé, pues si te has presentado el modelo de fin de año, el resumen que tienes que presentar a la CNMV, pues que eso venga de un sitio y que las dos cosas casen. Vale. Luego, pues igual, no sé, que lo que has cobrado a tus clientes esté dentro del baremo de las tarifas máximas que tú tienes publicadas en la CNMV como tarifas máximas. Vale. Igual te piden también un contrato para ver que lo que estás cobrando con el contrato. Te digo igual porque este año es la primera vez que se iba a hacer, pero al final no se hizo, no decidieron no hacerlo, porque no había tanta gente y tal. Este año se va a hacer. Es un poco la diferencia. A ellos, sin embargo, otras cosas no les piden porque lo único que van es las cuentas. Eso puede cambiar porque al final el fundamento es el mismo, al final los objetivos que piden los mismos. Si me pedirán las cuentas o no, pues igual sí, porque yo tengo cuentas de ingresos y gastos y un resultado. Pero imagino, me pedirán, no sé. Pero en principio no van, se supone que no va allí a auditarme a ver si las facturas y tal están bien. Igual sí, que lo que cobro es menos lo que ponen mis tarifas máximas a tener ese tipo de cosas. Y ahí, hablando de lo que hablas de lo de cobrar, la parte de la EAFI, a día de hoy, porque claro, yo tengo entendido, corregirme si me equivoco, que la tendencia es hacia ir cobrando lo que es como si fuera el servicio de pues, un abogado por minuta, por trabajo, por asesoramiento, por informe, lo que sea, X, pero que a día de hoy pues, no hay muchas EAFI que lo están haciendo y están haciendo más por retrocesión de comisiones. ¿Eso cómo está? ¿O de dónde se generan los ingresos de la EAFI? Pues mira, aquí hay varios modelos. Claro, cada uno sería el suyo. Aquí hay gente que solo cobra al cliente única y exclusivamente. Ajá. Y hay gente que cobra al cliente y de las entidades o de los productos del tal. Igual que un banco. Un banco, tú vas a un banco, tú das tu cartera para que te gestiona y te cobra una comisión de gestión. Y luego dentro hay fondos de gestoras terceras o internacionales. Y el banco de esos fondos gestores internacionales, por distribuirlo, cobra. Exactamente. Entonces, una EAFI hoy por hoy puede hacer lo mismo, si quiere. Otra cosa es que tiene que hacerlo explícito y decirlo. Incluso decirle al cliente cuánto está cobrando por su cartera o por el antiguo producto, como los bancos. Claro, ya tienen que decir. Claro, porque ahí... No, te decía que en teoría no, tienen que decir. ¿Vale? De hecho, ya hace años que también los bancos tienen que decir, no te tienen que decir que, porque se intentó en algún caso, algún banco, decir, no, yo le puedo decir a usted que usted, en el contrato de gestión que hacemos, sabe y conoce que yo recibo las prestaciones de JP Morgan, de no sé quién tal, y que usted está de acuerdo. No te dejaban hacer eso solo, sino que tenías al final de año decirle al cliente que de JP Morgan ha recibido 10.000 euros por los fondos que tú estás invertido, de ADN no sé cuánto, de Fidelity no sé cuánto, ¿vale? Entonces eso es lo mismo que